Mi prometida exigió que enviara a mis hijos a un internado para que su hermano pudiera vivir con nosotros. Así que empaqué sus cosas y la eché. Soy un padre de 38 años de dos hijos increíbles, de 10 y 12 años, y esta es la historia de cómo casi cometó el mayor error de mi vida y cómo logré evitarlo justo a tiempo. Desde que perdimos a su madre hace unos años, hemos sido solo nosotros tres. Los primeros días fueron los más difíciles, pero gradualmente desarrollamos nuestro propio ritmo, nuestra propia manera de hacer que las cosas funcionaran. Mi hijo aprendió a ayudar con la lavandería. Mi hija se convirtió en la especialista en desayunos de nuestra familia con sus perfectos huevos revueltos, y yo dominé el arte de ser tanto mamá como papá. Entonces Donna entró en mi vida en una reunión de amigos hace aproximadamente 1 año y medio. Ella era todo lo que yo no era: espontánea, extrovertida, siempre lista con una risa rápida o un comentario ingenioso. Después de años de concentrarme únicamente en mis hijos, sentí esa chispa de conexión nuevamente. Parecía entender el paquete completo, mis hijos y yo, y pensé que había encontrado a alguien que podría complementar nuestra unidad familiar. Los primeros días fueron prometedores, llenos de esos momentos mágicos que te hacen creer en las segundas oportunidades. Donna llevaba a los niños a tomar helado después de la escuela, sugiriendo salidas divertidas al parque o festivales locales. Traía pequeños regalos: un cómic para mi hijo, materiales de manualidades para mi hija. Mirando hacia atrás, debería haber notado que estos gestos eran más para causar una buena impresión que una conexión genuina. Los regalos a menudo quedaban sin usar y las salidas se volvieron menos frecuentes con el paso del tiempo. Mis hijos eran invariablemente educados con ella, pero reservados. Intercambiaban miradas cuando ella no estaba mirando o se quedaban inusualmente callados cuando se unía a nuestra mesa. Atribuí su comportamiento a la precaución natural después de perder a su madre, un instinto protector para cuidar sus corazones. Ahora me doy cuenta de que podrían haber sentido algo que yo, cegado por el amor, no pude ver. Cuando le propuse matrimonio hace unos meses, todo parecía perfecto en la superficie. Donna dijo que sí con entusiasmo, sumergiéndose en la planificación de la boda con entusiasmo. Nuestras tardes se llenaron de discusiones sobre lugares, arreglos florales y listas de invitados. Pasaba horas hojeando revistas de novias, creando tableros de Pinterest y soñando con nuestro futuro juntos. Yo también estaba atrapado en eso, imaginando cómo finalmente se completaría nuestra familia. Pero a medida que avanzaban los planes de la boda, comenzaron a surgir sutiles señales de advertencia. Comenzó con pequeños comentarios sobre nuestra casa, lo desordenada que se sentía, lo antiestéticos que eran los juguetes de los niños en la sala de estar, como sus proyectos de arte en el refrigerador hacían que la cocina pareciera desordenada. Comenzó a sugerir cambios que parecían bastante inocentes al principio: volver a pintar las paredes para iluminar las cosas, reorganizar los muebles para crear más espacio, guardar lo que ella llamaba artículos en exceso, muchos de los cuales eran las pertenencias de mis hijos. Descarté estas señales de alerta, racionalizándolas como ajustes naturales al combinar hogares. Después de todo, el compromiso es parte de cualquier relación, ¿verdad? Pero las sugerencias se volvieron más frecuentes y más insistentes. Movía cosas sin preguntar. Reorganizaba los armarios mientras yo estaba en el trabajo. Hacía comentarios mordaces sobre cómo algunas personas podrían encontrar nuestro hogar demasiado centrado en los niños. Luego vino la bomba sobre su hermano, Robert. Comenzó como una mención casual durante la cena, como estaba pasando por un momento difícil, perdió su trabajo, tuvo algunos problemas personales. Expresé mi simpatía, como cualquiera lo haría. Pero luego Donna comenzó a tejerlo en nuestros planes futuros. «Sabes», decía, «Robert realmente necesita un nuevo comienzo. ¿No sería bueno si pudiéramos ayudarlo después de la boda?» Inicialmente, lo planteó como un arreglo temporal. Estaba dispuesto a discutirlo, queriendo entender los detalles. ¿Cuánto tiempo se quedaría? ¿Cuáles eran sus planes para recuperarse? ¿Cómo manejaríamos el espacio y la privacidad? Pero Donna desviaba estas preguntas prácticas con vagas garantías. «Lo resolveremos», decía, «o la familia ayuda a la familia». La situación llegó a su primer punto crítico el fin de semana pasado. Donna me sentó, su expresión no era de amor o compañerismo, sino de impaciencia autorizada. Declaró que necesitábamos discutir la situación de los niños, una frase que me revolvió el estómago. Sus verdaderos colores emergieron cuando expuso su impactante ultimátum. Mis hijos debían ser enviados a un internado para hacer espacio para su hermano. La pura audacia de su demanda me dejó sin palabras. No se trataba solo de habitaciones. Eran los espacios seguros de mis hijos, llenos de sus personalidades, sus recuerdos, su sentido de seguridad. Pero Donna habló de desplazarlos tan casualmente como si estuviera hablando de reorganizar los muebles. Su justificación fue una clase magistral de manipulación. «Piénsalo»,
insistió, el internado les daría a ellos una mejor educación. Harían nuevos amigos, tendrían nuevas experiencias y podríamos comenzar nuestra nueva vida con Robert bajo nuestro techo. ¿No es eso lo que quieres? ¿No quieres lo mejor para todos? Traté de razonar con ella, explicándole lo traumático que sería un cambio así para niños que ya habían perdido a su madre. Señalé su sólido desempeño académico en sus escuelas actuales, sus amistades establecidas, su necesidad emocional de estabilidad. Pero Donna descartó cada preocupación con un gesto de la mano, como si el bienestar de mis hijos fuera un obstáculo inconveniente para sus planes. La situación llegó a su punto de quiebre cuando llegué a casa del trabajo un día y encontré las habitaciones de mis hijos en completo desorden. Sin mi conocimiento o permiso, Donna se había encargado de comenzar a renovar. Había movido muebles, quitado carteles y fotos, y empaquetado objetos personales. Los materiales de arte de mi hija estaban empaquetados en cajas de cartón etiquetadas como almacenamiento y el equipo deportivo de mi hijo estaba apilado en el garaje. Mi sangre hirvió al ver los espacios de mis hijos violados de esta manera. Pero lo que descubrí mientras limpiaba el desastre que había hecho convirtió mi ira en fría furia. Mezclados con sus planes de renovación había documentos de propiedad que había estado investigando. Información sobre cómo agregar nombres a las escrituras de la casa después del matrimonio, derechos legales de los cónyuges sobre la propiedad compartida, incluso notas sobre los valores del mercado de alquiler local. Fue entonces cuando todo encajó. No se trataba solo de que su hermano necesitara un lugar para quedarse. Era un plan calculado para apoderarse de nuestra casa. La sugerencia del internado no era sobre educación. Se trataba de sacar a mis hijos para que ella pudiera remodelar nuestra casa de acuerdo con su visión. El hermano era solo una excusa, una forma de comenzar el proceso de expulsar a mis hijos. La siguiente conversación que tuvimos fue la última. Cuando la confronté por los cambios no autorizados y los documentos de propiedad, su máscara se cayó por completo. Una vez que estemos casados, esta casa será nuestra para hacer lo que queramos, declaró, sin siquiera intentar ocultar sus verdaderas intenciones. Tus hijos ya la han tenido suficiente. Es hora de cambios. Si no puedes ver eso, tal vez no deberíamos casarnos. No lo dudé. Tienes razón, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. No deberíamos. Cancelé la boda en ese mismo momento, empaqué sus cosas, junto con lo que ya había traído para su hermano, y les dije a ambos que se fueran. Pasé esa noche volviendo a armar las habitaciones de mis hijos, colgando sus carteles, desempacando sus pertenencias, tratando de restaurar su sentido de seguridad que Donna había interrumpido tan cruelmente. Las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar. Donna lanzó una campaña a gran escala para pintarse a sí misma como la víctima, diciéndole a cualquiera que la escuchara lo irrazonable y cruel que estaba siendo. Su familia me bombardeó con mensajes sobre cómo estaba dejando a su hermano sin hogar, cómo los había humillado a todos, cómo estaba destruyendo los sueños de Donna de una boda perfecta. Incluso trataron de culparme por los gastos de la boda, exigiendo que reembolsara todos los depósitos ya que yo fui quien canceló. Siguiendo el consejo de mi amigo abogado, acepté dividir los depósitos no reembolsables proporcionalmente a nuestra contribución, aunque Donna luchó contra esto con uñas y dientes. Quería que yo cubriera todo, alegando que yo tenía la culpa de la cancelación. Me mantuve firme. Me dio un ultimátum entre mis hijos y ella, y simplemente elegí a mis hijos. Mis hijos, aunque se habían dado cuenta de la tensión, mostraron un alivio visible cuando les dije que la boda se había cancelado. La pregunta de mi hijo mayor, ¿eso significa que no nos mudaremos? Y sus sonrisas felices cuando les aseguré que se quedarían confirmaron que había tomado la decisión correcta. Me ayudaron a restaurar sus habitaciones y pasamos el fin de semana reforzando nuestros lazos familiares con sus actividades favoritas y comidas reconfortantes. La confrontación final se produjo cuando Donna apareció sin previo aviso para recoger sus pertenencias restantes. Mientras recogía sus cosas, no pudo resistirse a un último intento de manipulación. Realmente tiraste nuestro futuro por la borda solo porque no pudiste comprometerte con los niños, acusó, con la voz llena de amargura. La miré, viendo claramente ahora lo que antes había ignorado. No son solo los niños, respondí. Son mis hijos. Y lo que querías no era un compromiso, era un desalojo. Intentaste obligar a mis hijos a salir de su casa para que pudieras mudar a tu hermano y apoderarte de ella. Encontré los documentos de propiedad, Donna. Sé lo que realmente estabas planeando. Su rostro cambió entonces. La máscara de inocencia herida cayó por completo. Esta casa es demasiado grande para solo 3 personas, espetó. Es un desperdicio. Robert la necesita más que tus hijos. Podrían haberse adaptado al internado. Muchos niños lo hacen. Pero mis hijos no deberían tener que hacerlo, respondí con firmeza. Esta es su casa y seguirá siéndolo. Me mostraste exactamente quién eres.
alguien que desplazaría a 2 niños para su propio beneficio. Así no funciona la familia. Sus lágrimas y acusaciones de traición ya no me conmovían. Había visto los documentos de propiedad, había presenciado su crueldad casual hacia mis hijos y entendía sus verdaderos motivos. Cuando se fue por última vez, maldiciendo en voz baja, no sentí nada más que alivio. Las semanas siguientes estuvieron ocupadas con avisos de cancelación a los invitados y lidiando con las consecuencias de ambos lados de la familia. Algunos lo entendieron de inmediato, otros intentaron mediar y algunos se creyeron la versión de los hechos de Donna. Mantuve mi explicación simple y digna. Teníamos diferencias irreconciliables sobre los arreglos de vivienda y el bienestar de mis hijos. La familia de Donna continuó con su campaña de culpa y manipulación, enviando mensajes sobre cómo su hermano estaba luchando por encontrar vivienda, cómo Donna estaba devastada, cómo yo había arruinado todo. Bloqueé a la mayoría de ellos después de un mensaje particularmente desagradable que sugería que mi difunta esposa se avergonzaría de mí por no ayudar a la familia necesitada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Usar a la madre fallecida de mis hijos como palanca emocional era más que despreciable. Mirando hacia atrás ahora, estoy agradecido por esas señales de alerta que inicialmente ignoré. En última instancia, nos salvaron de lo que podría haber sido una situación devastadora. Mis hijos todavía están aquí, en su casa, rodeados de sus recuerdos y seguridad. El golpe financiero de los depósitos cancelados duele, pero es un pequeño precio a pagar por proteger lo que más importa. Puede que haya perdido una prometida, pero protegí a mi familia. Mis hijos crecerán sabiendo que su padre los puso primero, y eso vale más que cualquier boda. Nuestra casa sigue siendo nuestro santuario y nadie volverá a amenazar con quitárnoslo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de algo que parece perfecto en la superficie pero que amenaza lo que más importa. Cancelé una boda, pero salvé a mi familia, y lo volvería a hacer en un santiamén. La experiencia ha cambiado mi forma de abordar las relaciones ahora. Soy más cauteloso, más observador de cómo las posibles parejas interactúan con mis hijos. Estoy atento a las pequeñas señales que pasé por alto con Donna. Los desaires sutiles, los pequeños intentos de minimizar la presencia de mis hijos en su propia casa. Pero lo más importante es que ha reforzado lo que siempre he sabido. Mis hijos y su bienestar son lo primero. Ninguna relación, por muy prometedora que sea, vale la pena comprometer su seguridad y felicidad. Somos un paquete completo y nuestro hogar es nuestra base. Cualquiera que quiera ser parte de nuestras vidas debe comprender y respetar eso. En cuanto a Donna y su hermano, me enteré por amigos en común que finalmente encontraron un apartamento juntos. A veces me pregunto si ese era su plan desde el principio. Usar el matrimonio como una forma de asegurar una vivienda gratuita. De cualquier manera, estoy agradecido de haber descubierto sus verdaderas intenciones antes de que fuera demasiado tarde. Mis hijos y yo somos más fuertes ahora, más unidos que nunca. Hemos aprendido que el hogar no se trata solo del espacio físico. Se trata del amor, la confianza y la seguridad que construimos juntos. Y eso es algo que vale la pena proteger a toda costa. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.